Hace solo 72 horas, muchas empresas consideraban un sueño lejano automatizar por completo ciertas tareas rutinarias. Hoy, es real. Mañana, será la norma. Este es el ritmo vertiginoso al que avanza la inteligencia artificial en este año 2025, transformando no solo la eficiencia operativa, sino también la esencia misma de lo que significa trabajar. Lo que estamos presenciando no es solo una mejora incremental, sino una redefinición fundamental de cómo interactuamos con la tecnología, y lo que es más importante, de cómo entendemos el valor del trabajo humano. El avance exponencial de la inteligencia artificial, especialmente en los últimos 18 meses, ha transformado significativamente la manera en que se gestionan y se perciben las tareas rutinarias en todos los sectores. No ha habido un único anuncio aislado, sino una cascada de innovaciones y adopciones que, en su conjunto, han creado un punto de inflexión. Este cambio masivo no procede de un solo laboratorio o una única institución, sino de una marea creciente de investigación y desarrollo global, visible en las conferencias más importantes de ITARA, en papers académicos publicados cada semana y en las innumerables actualizaciones de productos que recibimos a diario en nuestros ordenadores y móviles. La IA puede monitorear patrones de comportamiento anómalos en tiempo real, identificando posibles amenazas o transacciones fraudulentas con una precisión y velocidad que supera con creces las capacidades humanas. Antes, esto requería equipos de analistas que revisaban enormes logs manualmente. A pesar de sus impresionantes capacidades, es crucial ser honestos y transparentes sobre las limitaciones actuales de la inteligencia artificial. Esta tecnología NO puede todavía replicar el juicio humano complejo, la empatía, la creatividad genuina o la comprensión del sentido común que se adquiere a través de la experiencia vital. Por ejemplo, aunque puede redactar un informe, le cuesta captar el matiz emocional o la intención política que un humano incorporaría. Todavía tiene restricciones significativas en su capacidad para manejar situaciones completamente novedosas, para las que no ha sido entrenada. Los cisnes negros, eventos inesperados y sin precedentes, la desconciertan. Persisten problemas relacionados con el sesgo en los datos de entrenamiento, lo que puede llevar a resultados injustos o discriminatorios. Los creadores a menudo advierten que la IA debe ser una herramienta de asistencia, no un árbitro final, especialmente en campos sensibles como la medicina o la justicia. Es una herramienta poderosa, sí, pero no infalible, y su autonomía debe gestionarse con extrema cautela. En comparación con otras soluciones de automatización en el mercado, la ventaja de esta nueva generación de IA radica principalmente en su adaptabilidad y capacidad de aprendizaje. Mientras que un sistema de RPA tradicional podría ser superior en la ejecución de una tarea transaccional repetitiva y muy estructurada, como copiar datos de una hoja de cálculo a otra, la IA basada en modelos de lenguaje grandes es superior en tareas que requieren comprensión, generación y razonamiento contextual. Por ejemplo, si el formato de la hoja de cálculo cambia inesperadamente, el RPA fallaría, pero la IA podría adaptarse. Sin embargo, en términos de coste computacional, y en algunos casos, de explicabilidad de sus decisiones, los sistemas más sencillos pueden tener ventajas. Por tanto, la elección no es entre uno u otro, sino en cómo combinar estas diferentes herramientas para maximizar la eficiencia en cada nivel de complejidad. El impacto y las consecuencias de esta capacidad de delegación de tareas rutinarias a la inteligencia artificial son multifacéticos y profundos. En la industria tecnológica, estamos viendo una reestructuración dramática. Las empresas que no inviertan en estas soluciones corren el riesgo de quedarse atrás, mientras que aquellas que lo hagan obtendrán una ventaja competitiva considerable. Los competidores están respondiendo con sus propias versiones de modelos de lenguaje grandes y arquitecturas de aprendizaje profundo, en una carrera armamentística por la eficiencia. Esto cambia el equilibrio de poder, favoreciendo a las compañías con acceso a grandes volúmenes de datos y talento en investigación de IA. Predecimos movimientos estratégicos masivos, como fusiones y adquisiciones de startups especializadas, así como una inversión sin precedentes en infraestructura de computación para soportar estos modelos tan exigentes. El impacto en sectores específicos es igualmente transformador. En la educación, la IA puede liberar a los profesores de tareas administrativas y de calificación, permitiéndoles centrarse en la interacción personalizada con los estudiantes. También puede crear materiales didácticos adaptados al ritmo de aprendizaje de cada alumno. En la medicina, además de la investigación y el descubrimiento de fármacos, la IA está asumiendo tareas administrativas en hospitales y clínicas, como la gestión de historiales, la programación de citas o la transcripción de notas clínicas, liberando a los profesionales sanitarios para el cuidado directo del paciente. En la creatividad, aunque la IA no puede reemplazar la visión humana, sí que puede actuar como un copiloto, generando ideas iniciales, editando textos o creando variaciones visuales que ahorran tiempo a artistas, escritores y diseñadores.
Y en el ámbito empresarial, los procesos de negocio se están redefiniendo por completo, desde la gestión de la cadena de suministro hasta la optimización de recursos humanos, con la IA, asumiendo roles que antes requerían departamentos enteros. Sin embargo, este avance no está exento de un impacto social y ético considerable. Uno de los dilemas éticos más acuciantes es el potencial desplazamiento de puestos de trabajo de nivel básico y medio. Si bien se crearán nuevos empleos relacionados con la IA, la transición no será sencilla para todos. Surgen preocupaciones de privacidad y seguridad, ya que la IA procesa cantidades masivas de datos sensibles, lo que plantea la necesidad de marcos regulatorios estrictos. También existe el riesgo de amplificar sesgos algorítmicos si los datos de entrenamiento no son representativos, lo que podría llevar a decisiones injustas o discriminatorias en áreas como la contratación, la concesión de créditos o incluso la justicia. Se requerirá una regulación robusta que aborde no solo la eficiencia, sino también la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas de estos sistemas autónomos. La delegación de tareas a la IA también plantea la cuestión de las oportunidades perdidas en la experiencia laboral. Tradicionalmente, los puestos de trabajo de nivel básico ofrecían una vía para que los jóvenes profesionales desarrollaran habilidades fundamentales, aprendieran el funcionamiento interno de una empresa y construyeran una base de conocimientos. Al delegar estas tareas a la IA, las empresas pueden estar sacrificando oportunidades valiosas para los futuros talentos que están comenzando sus carreras. Pensemos en un artista que aprende los fundamentos del dibujo a través de la repetición y el esfuerzo. Si una IA hace ese trabajo por ellos desde el principio, ¿cómo desarrollarán la intuición y el ojo crítico necesarios para innovar? El mercado laboral en 2026 está experimentando una transformación formidable, y la situación es preocupante para los nuevos graduados que dependen de esas experiencias iniciales para ascender. La realidad es que, si bien los empleadores pueden ahorrar tiempo y recursos al usar IA, también es posible que estén comprometiendo el desarrollo profesional de su fuerza laboral. Sin la experiencia necesaria en la base, podría haber un estancamiento de la innovación y la creatividad en el futuro, ya que las nuevas generaciones carecerán de ese roce inicial tan formativo. La adaptación a este nuevo entorno laboral es un proceso que requiere tiempo y, a menudo, se enfrenta a la resistencia natural al cambio. Los líderes deben encontrar el equilibrio adecuado entre la integración de la inteligencia artificial y la preservación de la experiencia humana, fomentando la colaboración entre ambos. Esto implica una inversión significativa en la formación de los empleados, no solo en el uso de herramientas tecnológicas, sino también en el desarrollo de habilidades complementarias que la IA no puede replicar, como el pensamiento crítico, la resolución creativa de problemas, la inteligencia emocional y la capacidad estratégica. Es fundamental que los empleados vean cómo la IA puede potenciar su trabajo en lugar de reemplazarlo, transformándolos de ejecutores de tareas a supervisores, curadores y estrategas. Además, fomentar un ambiente en el que la tecnología y la creatividad puedan coexistir de forma simbiótica debe ser el objetivo principal. Organizar talleres y capacitaciones que ayuden a los trabajadores a comprender el valor de la IA como un complemento, explorando nuevas formas de trabajar con ella, puede ser un enfoque efectivo. Así, se puede maximizar la productividad sin sacrificar el potencial humano, sino de hecho, elevándolo a nuevas esferas. Las opiniones de los expertos en este campo son variadas, pero convergen en un punto crucial. La delegación a la IA no es una opción, es una inevitabilidad. Líderes del sector como Sam Altman o Demis Hassabis han expresado un optimismo cauteloso, destacando el potencial de la IA para liberar el ingenio humano, pero también advirtiendo sobre la necesidad de una gobernanza ética y un despliegue responsable. Investigadores independientes como Meredith Whittaker, de la @iNow Institute, sin embargo, suelen ser más críticos, enfatizando los riesgos de sesgos, la concentración de poder y el impacto en la fuerza laboral si no se abordan con políticas sociales robustas. Hay consenso en que la eficiencia será inmensa, pero una división clara sobre si estamos preparados socialmente para las implicaciones a largo plazo. La mayoría destaca la urgencia de reevaluar nuestros sistemas educativos y marcos regulatorios, para adaptarnos a esta nueva realidad. La comunidad de desarrolladores ha reaccionado con una mezcla de entusiasmo y desafío. Hay un enorme movimiento en foros especializados y plataformas de código abierto, con miles de ingenieros experimentando y construyendo nuevas aplicaciones sobre estos modelos. Los usuarios beta y los early adopters están reportando aumentos dramáticos en la productividad, aunque también señalan bugs, limitaciones ocasionales y la necesidad de una supervisión humana constante. Las preguntas frecuentes giran en torno a la seguridad de los datos, la integración con sistemas existentes y cómo optimizar la interacción con la IA para obtener los mejores resultados. El ecosistema está en plena ebullición.
con una frenética innovación que promete consolidarse en los próximos meses. De cara al futuro, en el corto plazo, es decir, en los próximos 6 meses, veremos una integración mucho más profunda de la inteligencia artificial en las herramientas de software que utilizamos a diario. Habrá mejoras incrementales significativas en la precisión y la velocidad de los modelos. Y surgirán más productos y servicios basados en la capacidad de delegar tareas rutinarias, como asistentes de escritura más sofisticados o herramientas de análisis de datos aún más intuitivas. La adopción se espera que se acelere exponencialmente en el mercado empresarial, aunque las barreras iniciales seguirán siendo la curva de aprendizaje y la inversión necesaria para adaptar los flujos de trabajo existentes. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la tecnología evolucionará hacia una mayor autonomía. Veremos la aparición de agentes de IA más complejos, capaces de encadenar múltiples tareas y tomar decisiones de forma más proactiva. Muchos competidores lanzarán alternativas robustas, llevando a una estandarización de ciertas interfaces y quizás a una consolidación del mercado. Las aplicaciones maduras abarcarán casi todos los sectores, y se superarán obstáculos técnicos relacionados con la explicabilidad y la robustez, haciendo que la IA sea más predecible y transparente en sus decisiones. Y a largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una simbiosis humano-IA, que redefine fundamentalmente el concepto de trabajo. Los escenarios futuros plausibles incluyen la eliminación casi total de las tareas monótonas y repetitivas, permitiendo a los humanos concentrarse en la innovación, la estrategia y las interacciones sociales significativas. Esto podría transformar áreas como la investigación científica, la resolución de problemas globales y la expresión creativa, haciendo posible lo que antes era pura ciencia ficción. Una sociedad donde el potencial humano se libera de las cadenas de la rutina, para alcanzar nuevas cumbres de creatividad y descubrimiento. Recapitulemos. La inteligencia artificial está transformando la forma en que delegamos las tareas rutinarias, pasando de sistemas rígidos a modelos adaptables y de autoaprendizaje. Esto significa una eficiencia sin precedentes en la gestión de datos, la atención al cliente y la generación de contenido. En los próximos 6 meses, veremos una integración masiva en nuestras herramientas diarias y a largo plazo, una redefinición completa de lo que significa trabajar. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito de la productividad y el desarrollo profesional. La forma en que las empresas funcionarán dentro de 5 años será radicalmente diferente a como las conocemos hoy, poniendo el foco en la sinergia entre la capacidad humana y la inteligencia artificial. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de nuestro trabajo y nuestra vida, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal. Lo que se ha anunciado y se sigue anunciando continuamente es una capacidad madura de la IA para asumir cargas de trabajo que antes requerían un esfuerzo humano considerable. El contexto temporal es clave para entender por qué este momento es tan significativo. Durante décadas, la automatización se ha centrado en tareas repetitivas y basadas en reglas fijas. Pensad en las cadenas de montaje industriales o los sistemas de procesamiento de datos más antiguos. Pero la llegada de modelos de lenguaje grandes y el aprendizaje automático avanzado ha desbloqueado una nueva frontera: la automatización de tareas que requieren cierto nivel de juicio, comprensión contextual y adaptabilidad. Las expectativas previas eran altas, pero la velocidad y la sofisticación con la que estas tecnologías han madurado han superado incluso las previsiones más optimistas de hace solo un par de años. Las primeras reacciones de la industria van desde el entusiasmo desmedido por la eficiencia hasta la preocupación palpable por el impacto en el empleo y las habilidades. Esto es importante de entrada porque afecta directamente a casi cualquier profesional que realice alguna tarea administrativa o de análisis, desde el gestor de proyectos hasta el especialista en marketing. Inmediatamente, cambia la ecuación coste-beneficio de delegar a humanos frente a delegar a máquinas, y nos obliga a todos a una profunda reflexión sobre nuestro futuro laboral. Para entender la magnitud de esta transformación, necesitamos retroceder un poco en la línea temporal. En la década de los 90, la automatización se limitaba en gran medida a la robótica industrial y a los sistemas de planificación de recursos empresariales, los ERP, que gestionaban datos transaccionales. Eran herramientas rígidas, programadas para tareas muy específicas y sin capacidad de adaptación. En los primeros años del 2000, surgieron los sistemas de automatización robótica de procesos, o RPA, que podían imitar las interacciones humanas con interfaces de software. Esto fue un paso adelante, pero aún funcionaban con reglas predefinidas y fallaban ante cualquier cambio inesperado en el flujo de trabajo. En 2018, comenzamos a ver los primeros intentos serios de integrar el aprendizaje automático en la automatización.
permitiendo a los sistemas clasificar documentos o responder preguntas básicas. Fue un hito importante, pero los modelos aún carecían de la sofisticación y la escalabilidad necesarias para una delegación masiva. Los fallos eran frecuentes, la configuración era compleja y la inversión inicial, muy alta para muchas empresas. En 2022, la aparición de los primeros modelos de lenguaje grandes, los LLM, como el GPT-3, marcó un antes y un después, mostrando por primera vez el potencial de la IA para comprender y generar lenguaje humano de forma contextual. Y ahora, en 2025, la maduración de estas tecnologías y su integración en plataformas empresariales han llevado la delegación de tareas rutinarias a un nivel sin precedentes. Mientras tanto, un campo de batalla silencioso se libraba entre gigantes tecnológicos y startups innovadoras. Empresas como IBM y Microsoft llevaban años invirtiendo en soluciones de automatización empresarial, a menudo centradas en sus propios ecosistemas de software. Sus enfoques se caracterizaban por la robustez y la integración, pero a veces carecían de la agilidad y la capacidad de adaptación que ofrecían los nuevos modelos. Por otro lado, un sinfín de startups se lanzaban al mercado con soluciones específicas para nichos concretos, utilizando los avances más recientes en aprendizaje automático. La diferencia fundamental radicaba en la arquitectura. Mientras algunos competidores seguían apostando por sistemas basados en reglas y árboles de decisión complejos, el equipo que ahora lidera la vanguardia adoptó una aproximación más radical, enfocándose en redes neuronales profundas y transformadores, que permitían a la IA aprender patrones complejos y realizar inferencias, no solo seguir instrucciones. Esto les dio una ventaja crucial en la adaptabilidad y la capacidad de manejar tareas que no estaban explícitamente programadas, superando las limitaciones de sus rivales y permitiéndoles una escalabilidad mucho mayor en la delegación de una gama de tareas cada vez más amplia. En el corazón de esta nueva era de delegación a la inteligencia artificial, se encuentran los modelos de lenguaje grandes y las arquitecturas de redes neuronales profundas. La tecnología base utiliza principios científicos que imitan la forma en que el cerebro humano procesa la información, aunque a una escala y velocidad inalcanzables para nosotros. Esto se conoce como aprendizaje profundo, una subdisciplina del aprendizaje automático donde los algoritmos son alimentados con enormes cantidades de datos y aprenden a identificar patrones complejos y a tomar decisiones sin haber sido programados explícitamente para cada tarea. Lo que hace diferente a lo anterior es su capacidad para el autoaprendizaje continuo y la comprensión contextual. Imagina que la IA anterior era como un cocinero que seguía una receta al pie de la letra, sin desviaciones posibles. Si cambiaba un ingrediente, el sistema se colapsaba. Esta nueva versión, sin embargo, es como un chef experimentado que entiende los principios culinarios. Puede improvisar, sustituir ingredientes, adaptarse a diferentes dietas y, lo que es más importante, aprender de cada nueva comida que prepara, mejorando con el tiempo y la experiencia. No es solo más información, es información de diferentes tipos, que se combina de formas completamente nuevas, para generar conocimiento y acción. La arquitectura de estos sistemas es fascinante y sorprendentemente adaptable. Generalmente, está estructurada en varias capas interconectadas, similar a las capas de la corteza cerebral. En la entrada, tenemos un módulo de procesamiento de datos que ingiere información de diversas fuentes, ya sean documentos de texto, hojas de cálculo, correos electrónicos, o incluso datos de audio y vídeo. Este módulo transforma los datos en un formato numérico que las redes neuronales pueden entender. Después, viene el núcleo del sistema, una red de transformadores con millones, a veces miles de millones, de parámetros. Estos transformadores son particularmente buenos en el procesamiento de secuencias, lo que les permite comprender la relación entre diferentes partes de la información, ya sea dentro de una frase, un documento o una serie de eventos. Finalmente, un módulo de salida traduce las decisiones o las respuestas generadas por la red neuronal de nuevo a un formato comprensible para los humanos o para otros sistemas, como la redacción de un correo electrónico, la actualización de una base de datos o la ejecución de una acción. El proceso de funcionamiento de estas inteligencias artificiales para tareas rutinarias es una danza compleja y eficiente. Primero, la IA recibe una tarea, por ejemplo, responder a los correos electrónicos de soporte de nivel 1. Luego, el sistema utiliza sus capacidades de procesamiento del lenguaje natural para comprender la intención del usuario y extraer la información relevante. A continuación, accede a bases de datos o sistemas de conocimiento internos para buscar la solución más adecuada, o incluso puede generar una respuesta original basada en los patrones que ha aprendido. Lo que la hace diferente de los métodos anteriores es su capacidad para manejar la ambigüedad y el contexto. Donde un sistema antiguo requeriría que el correo electrónico tuviera una palabra clave exacta,
La IA moderna puede inferir el significado incluso de frases mal escritas o preguntas complejas. Finalmente, la IA propone una solución o la ejecuta directamente, dependiendo del nivel de autonomía que se le haya otorgado. Este ciclo se repite millones de veces, y con cada iteración, la IA aprende de sus aciertos y errores, ajustando sus parámetros internos, haciéndose más rápida, más precisa y más eficiente en la delegación. Por ejemplo, en un departamento de contabilidad, la IA puede procesar miles de facturas al día, identificar errores, conciliarlos con los pedidos de compra y generar informes financieros en cuestión de minutos. Una tarea que antes llevaba a un equipo de personas días o incluso semanas. La diferencia es abismal. Las capacidades de esta nueva ola de inteligencia artificial son asombrosas y se manifiestan en múltiples casos de uso. Primero, la automatización de la atención al cliente de primer nivel. Esto significa que ahora los clientes pueden recibir respuestas inmediatas a sus preguntas más frecuentes, a través de chatbots avanzados o asistentes de voz. Por ejemplo, un cliente que pregunta por el estado de su pedido puede obtener la información en segundos, sin necesidad de esperar a un agente humano. Antes, esto requería que un empleado dedicara su tiempo a consultas repetitivas. Ahora, se hace en tiempo real, liberando a los humanos para problemas más complejos. La diferencia es abismal en términos de eficiencia. Segundo, la redacción de contenidos preliminares y resúmenes. La IA puede generar borradores de informes, correos electrónicos e incluso artículos de blog basados en datos proporcionados. Esto significa que un especialista en marketing puede obtener una primera versión de un texto promocional en cuestión de minutos, editándolo y añadiendo su toque humano. Anteriormente, esto era un proceso de horas o días de escritura desde cero. Tercero, la gestión y análisis de datos a gran escala. La IA puede clasificar, organizar y extraer insights de volúmenes masivos de información en cuestión de segundos. Algo que sería imposible para un humano. Por ejemplo, en una empresa de investigación de mercados, la IA puede analizar millones de comentarios de clientes de redes sociales e identificar tendencias emergentes, ofreciendo una visión profunda del consumidor. Cuarto, la programación y optimización de agendas y recursos. Los sistemas de IA pueden coordinar reuniones complejas, asignar personal a proyectos y optimizar rutas de entrega, minimizando los tiempos muertos y maximizando la productividad. Quinto, la detección de fraudes y la seguridad cibernética.